El mercado de la cannabis es un tema muy interesante, a mi punto de vista. Tuvo un boom muy fuerte durante antes de la pandemia, creía que iba a ser legalizado en muchos países y de repente, a mediados finales del 2021, 2022, hubo una caída muy grande en el mercado. Las ventas empezaron a detenerse, hubo sobreproducción en todo esto. Y realmente, ¿qué fue lo que pasó? Pues en este episodio se trata de este tema que tuvimos la oportunidad de platicar con Violeta Meyali Bastida, del podcast Agroemprende, que se dedica a la producción de cannabis allá cerca de Vancouver, en Canadá. Ella es una agrónoma, pues muy interesante los temas que trabaja sobre la producción, y me dio la oportunidad de platicar sobre este tema y explicarme un poquito de qué es lo que está pasando con el mercado y cuál es el futuro que tiene. Pues me agradezco mucho a Violeta, que del podcast Agroemprende, que estuvo con nosotros, y les damos para allá en el episodio. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Bueno, y con nosotros se encuentra Violeta Ameyali Bastida, mejor conocida como la podcaster de Agroemprende y muchas otras cosas. Es hermana de otro podcaster muy famoso, que es Olmo, y su hermana Itzel, que también es conocida aquí en el ambiente de los AgroStars. Y la verdad, Violeta, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Agronauta. Te doy la bienvenida. Me gustó mucho haber grabado contigo la vez pasada. Muchas gracias. Y pues, bienvenida a este espacio de Agronauta. Y pues, ¿cómo ves? No, pues muchas gracias a ti, Tona, por la invitación. Fue muy amena la plática que tuvimos cuando te entrevisté yo a ti, y ya sabía que me la ibas a devolver, pero no pensé que tan pronto. Pero es un gusto siempre estar aquí platicando contigo y compartir un poco de las experiencias que hemos tenido. Sí, y fíjate que yo cuando platicamos en aquel entonces, yo me quedé muy impresionado, bueno, muy bien, con la impresión fuerte de tu experiencia que has tenido. Pues platicábamos antes de empezar el programa cuánto tiempo llevas trabajando en Canadá. Ayer no recuerdo que estás en qué parte, estás en Columbia Británica, me decías. Sí, actualmente me encuentro en Columbia Británica. Aquí soy reciente en realidad. Duré la mayor parte del tiempo en Ontario, 6 años en Ontario, después 1 año en lo que fue Alberta, y apenas acá tengo medio año. Medio año. Sí, medio año, pero trabajando en algo muy interesante que es el mundo canábico, por lo que más me he platicado, que, bueno, creo que por lo que se ha visto hubo un boom en el tema canábico hace unos 4 años, 5 años. La legalización trajo lo suyo, y todo esto, y sobre todo las cosas buenas y cosas malas que te tocó ver allá. A mí me parece bien interesante ver, porque aquí en México todo el mundo empezó hasta dar de propiedades esotéricas a la cannabis. Entonces, pues sí me quería hablar contigo, que has estado más en forma de lo que es la producción. ¿Qué es lo que, bueno, platícanos un poquito cómo llegaste allá y cuál fue que después de que acabaste la escuela, qué fue lo que te motivó a trabajar en esto, ¿no? Ay, qué pregunta tan interesante. Yo nunca pensé venirme a Canadá, no era mi plan, tampoco pensaba trabajar en cannabis, fue una oportunidad que se me dio estando aquí. Yo en realidad, al egresar de la universidad, estudié en la Universidad Autónoma de Chapingo, soy agrónoma, horticultura protegida, que básicamente se enfoca en invernaderos, sistemas hidropónicos, sistemas de alta tecnología. Yo salí del país porque en realidad quería hacer una maestría en Europa, pero no tenía el inglés suficiente para poder hacer mi maestría. Entonces me vengo a Canadá, empiezo a tomar cursos y a aprender, como que yo estaba trabajando en México y trabajaba como en contrato con el gobierno. Entonces tuvimos como un descanso como de 1 mes, y en ese mes yo aproveché y me vine para Canadá, tomé un curso intensivo, y fue cuando me di cuenta de que si yo de verdad quería hacer la maestría en el tiempo que yo pensaba como meterme y solicitar la admisión y todo, no iba a alcanzar a aprender suficiente inglés para hacer una maestría, porque cada claro, pues yo estudié inglés en la universidad y todo, pero así como que era suficiente para viajar, para comer, pero no necesariamente para estudiar o trabajar en ese idioma, porque son otras cosas, ¿no? Es muy diferente. Entonces, al venir a ese curso intensivo me di cuenta que tenía que hacer casi inmersión en el idioma. Sí, Y claro. fue cuando
Después regresé a México, terminé la otra parte del contrato, y ahora sí me vengo ya definitivamente como inmersa, ¿no? En el idioma y intentaba juntarme con la mayoría de gente que hablara inglés. Me di cuenta que es mucho más complicado porque yo estaba acostumbrada al acento con lo que lo aprendí y después aquí me vine a encontrar con gente de todas partes del mundo que hablaban inglés con su propio acento. Y había veces que como que decía, no manches, pues no sé nada, pero después me daba cuenta que en realidad no entendía la forma como ellos hablaban el inglés, ¿no? Es como en español, ¿no? O sea, si tú hablas con una persona de España o una persona de México o una persona de Colombia, pues tenemos diferentes acentos, diferentes palabras. Entonces era lo mismo y así fue en realidad como yo me vine. Al final no me terminé yendo a Europa a la maestría, me decidí a quedarme aquí, estudié un posgrado aquí. Nada que ver con la agricultura, más o menos. A mí me gusta la parte de seguridad alimentaria. El posgrado que hice fue en como desarrollo internacional, se llama, que básicamente es estudiar más sobre todas las organizaciones sin ánimos de lucro, Ajá. las Naciones Unidas, la Cruz Roja, ¿sabes? Cómo operan, cómo obtienen los fondos, cómo hacen toda la bajada de recursos, cómo apoyan a la gente. Toda esta parte la estudié. Y después, al egresar de ese programa de posgrado, se me presenta la oportunidad de trabajar en cannabis. Yo estaba buscando trabajo, ¿no? Tenía para ese entonces pues dos rutas, que era la parte que yo estudié aquí de posgrado, que era como meterme con unas sin ánimos de lucro y ya sea trabajar para ellos o entrar a una parte agronómica. No había pensado en la parte agronómica porque yo vivía en una ciudad, Toronto es una ciudad grande y no hay muchas como agricultura cerca de la ciudad. Si es algo de agricultura, tienes que ir como a las zonas alejadas o a las ciudades pequeñas y como que nunca lo había considerado. Pero entonces, en mi búsqueda de empleo me encuentro con esta oportunidad de entrar a trabajar a una producción en interiores de cannabis medicinal. Y yo cuando pues vi, o sea, como la solicitud de empleo, la oferta, yo dije, pues todo esto lo sé hacer, o sea, todo esto lo aprendí. Literal, dije, pues son los sistemas que yo aprendí, o sea, yo puedo hacer eso, ¿no? Y va, di la entrevista, me quedé y ahí empecé mi recorrido en este mundo del cannabis. Yo puedo decirte bien honestamente que cuando entré, yo traía todavía mucho esto como de, no manches, ¿qué va a decir mi familia? Sí, claro. Dije, pues no sé, mi familia es un poco conservadora en ese sentido, no sé, como de, ya sabes, lo que nos inculcaron a muchos latinos, como de, ay, no, es que quien usa cannabis es un bueno para nada y solo se dedican a fumar y no hacen nada de su vida y se van a la perdición. Y ya sabes, Bueno, es que también estaba viendo los estereotipos en aquel entonces. los estereotipos. Sí, y yo traía mucho eso, o sea, yo no necesariamente tenía el estereotipo así como, ay, Dios mío, que veía a alguien y se me iba para atrás, pero pues sí, mi familia sí era un poco así, ¿no? Ya sabes, mi abuela, yo decía, le va a dar un infarto a mi abuelita si se entera, ¿sí me entiendes? O sea, no quiero ser la culpable de que le dé un infarto a la abuelita, ya sabes. Pero bueno, me acuerdo que ya cuando me llegó la oferta y todo, pues así como que le hablé a mis papás y yo así como, no, pues, ¿qué crees? Que tengo una oferta en agricultura y está bien interesante, es producción en interiores, o sea, es alta tecnología. Y no, que qué bueno, que no sé qué, no, pero es que es en cannabis. Ah, pues excelente, qué bueno. Y ya cuando tuve el visto bueno de mis papás, como, ah, qué chido, pues es lo que estudiaste y adelante, allá es legal, como quiera. Porque dije, ah, ya. Si mis papás dicen adelante y ellos no tienen como ¿sabes? Como esto deteniéndolos, dije, pues yo menos, ¿no? O sea, ya, si tú sabes quién eres, o sea, y si tú, Sí, o bueno, sea, te tu papá es conoces, agrónomo igual y tu familia es agronómica y todo eso es agronómica. Corre savia en lugar de sangre en tu familia. Pero claro, corre sabia. y también creo que es importante, ¿en qué año fue esto? A ver, ¿en qué año empezaste a trabajarlo? Yo empecé en la parte de cannabis en 2018. O sea, empezaste cuando empezó el boom de la cannabis, ¿no? Es- Sí, un poco. Acá en Canadá era legal medicinal desde el 2001. Ujú. Sí, creo que Pero desde el tampoco era 2001. posible exportarla. ¿Estás de acuerdo, no? O sea, en aquel entonces se estaba haciendo ya como que el mercado estaba creciendo para crecerlo. Exportábamos, pero exportábamos a Europa y exportábamos como medicinal. Sí. Sí.
Entonces, también bueno, haciendo un poco de preámbulo en esa parte, porque te conozco del tema, un poquito. La parte medicinal estaba muy joven, podría decirse. Las investigaciones que había en el tema canábico todavía no estaba tan desarrollado. Se conocía CBD, THC y para la de contar en aquel entonces, ¿cierto? sí y no. La verdad es que en Canadá estaba un poquito más avanzado porque como era legal desde 2001, o sea, legal medicinal de que la gente pudiera ir al doctor y obtener su prescripción médica y irlo a comprar de nosotros, digamos, los productores medicinales, no estaba tan atrasado como en otros países. Sí hay mucha investigación todavía que falta, pero digamos, yo entré 17 años después Ajá, de que ya venía la costumbre de usar cannabis medicinal. sí. Entonces, no fue tanto así como sí, todavía falta mucha investigación con respecto a otros cultivos, más porque por muchos años fue ilegal en todo el Ujú, mundo prácticamente. ujú, Entonces, la investigación que existía antes, mucha se perdió, mucha la satanizaron y se deshicieron de ella ujú. y como que sí hubo que volver a arrancar. Pero la verdad es que así como que en ceros, yo cuando llegué no sentí que estuviera, pero también llegué 17 años después de que aquí se legalizara. Entonces no era como el shock así como el que se está viviendo ahorita en México entre que si es legal, que si no es legal, que qué va a pasar con la sociedad. Pero también el mercado no era tan grande, supongo, ¿no? O sea, en aquel entonces no era tan grande, ¿no? Me acuerdo cuando yo empecé, nuestro mercado principal como empresa era Canadá. Ujú, Nosotros nos dedicábamos en su mayoría a cubrir la demanda medicinal en Canadá y una parte pequeña se iba a Europa. ujú, También no era porque no hubiera tanto mercado en Europa, era porque como que la visión de la empresa era primero cubrir las necesidades del país. ujú. Ujú. Sí, sí, y también empieza a haber este cambio, empieza a haber la legalización en Estados Unidos, que creo que ese puede ser un hito en la creación y la legalización en algunos otros países de Europa, entre ellos España, bueno, ya era legal en Países Bajos, y creo que empezaba a haber este boom de Alemania, en otros países que empieza a haber el boom, y empiezan a verse los beneficios. Digo, bueno, a mí me tocó la parte de estudios que hay alrededor de la cannabis. O sea, estudios que eran, puede decirse que medio incompletos, ¿no? O sea, porque empiezan a crearse protocolos científicos y basados, o sea, que ya empiezan a recetar el CBD como molécula y el THC como catalogarlo con sus propiedades psicotrópicas, ¿cierto, no? Sí, Ujú. sí. Sí, sí me tocó un poquito del boom, pero ¿sabes por qué? Más bien, el año que yo entré a trabajar, o sea, yo entré a empresa medicinal porque antes de eso lo único permitido era medicinal, ¿no? O sea, Ujú, legalmente. Entonces, yo entré a la empresa siendo empresa medicinal únicamente ujú. y ese mismo año que yo entré, meses después fue cuando se legaliza la parte recreacional en Sí, Canadá. Se legalizó sí, en 2018. ujú. Pero vamos, que tuvieron más de 15 años entre empezar con medicinal, poquito a poquito, ir, ya sabes, ganándose casi a la gente y después meter la parte medicinal. Y sí me tocó un poquito más ya esta parte que dices como de ver eso, ver como que ahora sí la gente en las calles lo consume y es normal y cualquiera puede y no es solo como los que no hacen nada o los que son buenos para nada, ya sabes, se vuelve como pues el CEO de tal empresa, ¿no? O el gerente general, y como que se vuelve tan común, mucho más como de normal, casi como cigarros, ¿no? A ese nivel. Creo que ahora es más peligroso, se piensa más, es más peligroso el cigarro que la cannabis. Eso es Sí. es otro Y tema. ese sí es legal en todos lados, entonces. Y creo que, bueno, a mi punto de vista, eso cambió la estructura del mercado de la industria medicinal, porque obviamente las empresas que tenían ya el conocimiento del tema canábico medicinal empiezan a entrar al tema de la cannabis recreativa y eso modifica mucho la producción, metiendo especies diferentes, potenciadas en THC, que tengan ciertas características, colores, y además que el sistema de producción, esa es una pregunta interesante, Ame. ¿El sistema de producción cambió? O sea, ¿cambió la forma en producir la cannabis del cambio de un lado a otro? ¿Tú qué opinas? Ahí te va algo bien interesante que siempre se me ha hecho curioso porque desde que yo empecé a trabajar para mí es normal y luego me doy cuenta que no es normal para todo mundo. No, en Canadá no solo el CBD es medicinal.
desde que yo entré con medicinal, nosotros producíamos THC como medicinal. Sí, también tienen propiedades medicinales, ¿no? Ajá, entonces las variedades que nosotros producíamos tenían todo un rango, así teníamos como 8, 12 cuando empecé, y era así como de CBD a THC y combinado y CBN y variaciones. Pero no solo era como, CBD es medicinal, nunca ha sido en Canadá, al menos de que yo he visto, o sea, y entonces, cuando hubo cambio para legalización en 2018, nosotros en realidad no cambiamos nuestras genéticas. Lo gracioso fue, porque nosotros ya teníamos mucho contenido de THC, entonces simplemente lo vendíamos en los 2 mercados. Lo que a mí se me hizo siempre muy gracioso fue que en mercado recreacional tenía un nombre y en mercado medicinal tenía otro nombre, pero era la misma planta, la misma cosecha, o sea, todo, simplemente se decidía, ok, ¿qué porcentaje se va a medicinal? ¿Qué porcentaje se va a recreacional? Lo puedes obtener por los 2 canales. La única diferencia es que con medicinal, pues tú tienes tu prescripción, ¿no? Y te la mandan directo a tu casa, que es lo que hacíamos nosotros. O sea, no pasábamos como por tienda o intermediario, simplemente cuando es con pacientes, ellos meten la orden directamente en línea y les llega a su casa. Y con recreacional, pues es a través de dispensarios, ¿no? Pero en realidad nuestras genéticas en ese momento, así de inicio, no hubo cambio en la forma de producir, no hubo cambio en la genética, que eventualmente las genéticas en cannabis siempre están cambiando. O sea, eso no es porque sea medicinal o recreacional, es porque hay que estarle como siguiendo al paso a la demanda del mercado, ¿no? Y, por ejemplo, por mucho tiempo, como que con toda esta ola de legalización y con toda esta así como sensación de que es algo nuevo, o para mucha gente sí es algo nuevo, todavía seguimos en esa trayectoria de que mucha gente piensa que entre más THC es mejor, entre más, y entonces ahorita la genética está como locas, todas las empresas intentando sacar más THC, más THC, más THC, más THC. Es como su tirada, y entonces toda la genética ahorita, lo cambio de que dejamos de producir esta variedad y empezamos a producir esta otra, va enfocada mucho a eso. Ahora, se dice que esto tiene un límite, ¿no? Que esta como demanda por THC alto va a parar el día que el mercado madure, porque pues después de todo, en recreacional tiene 5 años acá en Canadá. Entonces es un mercado que no está maduro. Entonces, ¿qué significa no maduro? Que todavía no conocen tanto, como te dijera, como que todavía mucha gente simplemente le tira a ponerse hasta ahí, ¿no? y ya. Pero la gente que va conociendo más y va estudiando más y va leyendo más y se va abriendo más a otras opciones, se da cuenta que pues no más THC siempre es lo mejor, ¿no? Depende para qué lo quieras. Perdón. No te preocupes. Tengo que editar aquí. Perdón. Adelante. Que no más THC es mejor, sino que depende para que lo quieras. Entonces, como que ahorita viene toda esta ola, todavía no hemos salido de esa ola de que el mercado te demanda alto THC. Todavía no hemos salido de esa ola, todavía estamos nosotros como productores como intentando darle eso al mercado porque es lo que están demandando. Pero la verdad es que en algún momento la expectativa es que se estabilice un poco y la gente empiece a ver más allá del THC, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa con las balanceadas? ¿Qué pasa con un porcentaje entre diferentes? Pero todavía no estamos ahí, acá en Canadá. Y fíjate que eso me llama mucho la atención, que digas que no está maduro el mercado. Porque imagínate entonces qué nos espera a los otros mercados que no estamos ni siquiera empezando. Sí. No está maduro en recreacional. Yo creo que en medicinal la gente no solo se enfoca en THC porque, por ejemplo, como empresa está la área de atención al paciente y entonces así como que la gente literal, incluso cuando te dan aquí una prescripción médica, ¿no? Oye, pues, ¿por qué ocupas cannabis? No, pues tengo insomnio o dolor corporal o no sé, se me hinchan los pies, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces como que ellos te van dando opciones, como, te recomiendo este producto, tiene este radio, tanto THC, tanto CBD, o CBD y CBN, o THC. Pero eso, ¿quién lo hace, Ame? Eso que estás diciendo, a mí me queda muy claro. ¿Eso quién lo hace? Mira, porque yo te digo, mi punto de vista, y es mi muy personal punto de vista sobre el tema de la cannabis, hay 3 tipos de cannabis: la medicinal, la recreativa y la cosmética. Sí. Aquí en México. Y la recreativa es ilegal, según. La medicinal
está muy viciada por el tema de la importación de moléculas y el manejo. Pero el cosmético no tiene control. O sea, no tiene control. Ya veamos CBD que te lo venden en cremas, te lo venden en hasta, no sé, hasta supositorios y cosas muy extrañas, porque no tiene control. Entonces, lo que me estás diciendo es que, por ejemplo, si la gente quiere comprarse, y tú ves, y me ha tocado ver en algunos dispendios que ahorita ya algunos están clausurados, porque están haciendo cosas medio. Dice aquí la franja de lo legal y lo ilegal está muy marcado, y a veces me cansaba mucho oír a la gente que hablaba de cannabis porque siempre se manejan los dos puntos, y tú ibas a pedir un THC, una fórmula de canábica, y el que te lo vendía era el de el que te daba no, ¿sabes qué? Prueba este, y prueba aquello, y pruebas esto. O sea, el que te está vendiendo, ¿qué capacidad tiene para hacer esto? Por eso te pregunto, ¿allá quién lo hace? Mira, cuando es mercado medicinal, Sí. en la parte de mercado medicinal es exclusivamente, hay empresas que tienen sus propios médicos que tienen la licencia de vender cannabis. Okay. Y ellos se basan en los estudios que se han hecho con pacientes, o sea, como que si te dan ese producto, ¿qué te hace sentir, no? A los pacientes. Si te dan o sea, se hacen pruebas con pacientes. Ajá. Y con esos estudios, ahora sí viene la parte de estas empresas que tienen la autorización de dar recetas médicas, o sea, tienen a su equipo de médicos y ellos te atienden. Ajá. Pero eso es en la parte así como para cuando tú llamas y que ocupa una receta, ¿no? ¿Para qué lo ocupas? Y ya está el médico especializado que ya tiene estos estudios o esta información y simplemente te puede recomendar. Te recomiendan, ¿por qué? Porque también pues cada cuerpo puede reaccionar un poquito diferente. Pero también por parte de la empresa, o sea, si tú llamas, no cualquier empresa, o sea, porque también depende del tamaño de la empresa. Sí, claro. Yo soy parte de una empresa grande. Entonces, en esta empresa grande tenemos la parte de atención al paciente. O la teníamos. Y entonces la parte de atención al paciente literalmente era eso, gente llamándoles, o sea, yo nunca trabajé en esa área, pero la gente llamándoles y así como, no sé, me recomendaron eso el doctor, pero yo estoy con otra compañía, ¿qué tienes tú que me pueda dar más o menos el mismo efecto? Y entonces los que se encargaban de atención al paciente, pues también tenían toda esta información de los estudios que se han hecho y podían decir, pues sé que el Luminarium sirve para esto y sé que Equiposa ayuda a la gente a dormir, prueba que prueba esto. Entonces depende más bien cómo lo consigues. Ahora, si ahorita que ya estamos hablando de la parte recreacional o lúdica, como le llaman en México, tú vas al dispensario, tú compras ahí y generalmente la gente del dispensario, lo que tú dices, pero no son los que lo producen, son los que lo venden, son los vendedores, o sea, como si fueras una agroquímicos y les dijeras, mi maíz tiene, no sé, tal plaga, y entonces te recomiendo esto. Obviamente, igual, cuando es la parte recreacional o lúdica, como no está tan regulado en el sentido, simplemente te recomiendan y tú pruébalo. Y tú puedes comprar lo que quieras y ya, o sea, no hay como ese límite, ¿no? A ver, aquí te hago una pausa, bien interesante. Se había bueno, a lo mejor sí me lo puedes contestar, pero porque también lo he escuchado mucho y platicado con varios doctores del tema, del sistema endocanábico. El sistema endocanábico, bueno, para los agroescuchas, se supone que es una serie de receptores que tenemos los seres humanos en todo el cuerpo para poder tener una reacción a los cannabinoides y a todos los. Y para mí me parece un poquito esotérico porque lo acomodan como les parece o como lo tienen así. Es más, el mismo concepto y descubrimiento del sistema endocanábico hace que sea esto muy complejo, ¿no? El sistema endocanábico. Entonces, inclusive dice que tienes que despertar los sistemas, la recepción de los sistemas cannabinoides, o sea, que tu cuerpo pueda aceptarlos y inclusive que los controlados. Y me ha tocado ver, oír algunos casos de algunos pacientes, niños con epilepsia que ocupan sistemas canábicos, que a veces tienen que detener el proceso para poder volver a retomar este sistema endocanábico. O sea que eso lo hacen allá, eso creen ustedes que se lleva a cabo con el tema del los cannabinoides. O sea, bueno, eso lo hacen allá, es un poquito fuera de contexto y creo que estamos saliendo, pero a mí me llama muchísimo la atención de que se hable del sistema endocanábico como si fuera algo un poco esotérico. Qué curioso. No que yo sepa, no que se use así como para hacer tratamiento en sí. Es más como si aquí lo que yo he escuchado o se conoce es como si yo estuviera dándote una clase de anatomía del cuerpo y te hablara del sistema digestivo. Sí, claro. Es un sistema que tienes en tu cuerpo y que existe y que tiene ciertas funciones, ¿no? El sistema nervioso.
Es un sistema que tienes en tu cuerpo que existe y que tiene ciertas funciones que te ayudan a hacer tu día a día, no tener tus actividades. Entonces, la parte que yo conozco es el sistema endocanábico es básicamente eso, es un sistema que está en tu cuerpo Sí. y que es una serie de, o sea, bien simplificado, es una serie de receptores que tú tienes en tu cuerpo y estos receptores ayudan a que las cannabinoides sean absorbidos y tiene ciertas funciones en tu cuerpo. Ahora, y también explica el por qué el cannabis tiene efecto en nuestro cuerpo, en primer lugar. Si no hay dónde recibirlo en nuestro cuerpo, o sea, si no hay dónde recibir esas moléculas, no tendría ningún efecto. Y ahora, también existen, o sea, también se sabe que los humanos tenemos endocannabinoides. ¿Esto qué significa? Pues son cannabinoides que nosotros mismos producimos y que nos ayudan a regular muchas funciones de nuestro cuerpo. Y entonces, básicamente podemos tener cannabinoides internos que están regulando esas funciones o podemos también tomar cannabis que nos ayuda a regular esas funciones porque también embona con esos receptores. Sí. Entonces, no es como que yo he escuchado que se usa como tratamiento, o sea, es más como, pues tienes el sistema digestivo, tienes el sistema nervioso, tienes el sistema óseo y tienes el sistema canábico. Sí, Ajá. Eso me acuerdo que fue el doctor Beshulam, el doctor israelí que lo detectó en 1970, bueno, sacó los procesos ya establecidos, pero de ahí se soltó una revolución, la revolución de los cannabinoides. Ahora mírame, vamos a hablar un poquito porque eso es todo un tema y los cannabinoides, la gente que se dedica a temas de esto nos va a tirar, o sea, y ya, no vamos a hablar de eso, queremos hablar del negocio. Del agronegocio de las moléculas, que es lo que a mí se me hace muy interesante que lo está manejando Ame. Ame nos está poniendo el tema y la experiencia que ha tenido de cómo se maneja la cannabis allá en la producción. Porque obviamente la tecnología díganle lo que digan la gente que se dedica a tecnología agrícola, la cannabis cambió las reglas del juego. ¿O tú qué opinas? ¿Cómo fue este cambio? Porque obviamente la cannabis generó toda una revolución en el manejo de luz, condiciones climáticas, manejo de la planta, generación de raíz, expresión de cannabinoides. O sea, el avance que tenemos en agricultura indoor vino de la cannabis. ¿Qué opinas al respecto? Y es gracioso porque cuando vas descubriendo más te das cuenta que en realidad esto fue la necesidad de la gente cuando era ilegal y la gente quería producir. Lo que encontraban era su sótano, su armario, y ahí veían cómo producir y ahí empezaron a meter lámparas y ventiladores y humidificadores si era necesario para poder tener su producto porque pues no podían tenerlo a la vista de todos porque era ilegal, ¿no? Entonces muchas prácticas vienen de ahí en realidad, sí, de los productores de la legalización. Ajá. La fibra del oro canábico empieza por ahí, ¿no? Por los pequeños mineros que lo hacían en sus casas, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Y después, o sea, pues ahí empiezan muchas prácticas. Después, cuando se legaliza, también ahí determina un poco las cosas, depende del país en el que estés. Yo tuve la experiencia de viajar a Uruguay. Uruguay fue el primer país que legalizó, en realidad, fue antes de Canadá. Sí. Pero la regulación del gobierno, pues te manda para un lado o para otro. Por ejemplo, estamos en polos opuestos. Sí. En Uruguay, lo que era producción para lúdico lo teníamos en invernadero y lo que era producción para medicinal lo teníamos a campo abierto. ¿Por qué? Porque en Uruguay la producción para medicinal simplemente usaba para extracción de aceites. Entonces, y es completamente opuesto a lo que yo veo aquí en Canadá. Aquí en Canadá, bueno, primero, la regulación medicinal del gobierno es muy fuerte. Sí. Muy fuerte, tanto que se dice que si alguien quisiera producir medicinal a campo abierto, sería muy difícil que cumpliera todas las reglas que nos están pidiendo. O sea, de sanidad, de inocuidad, de todo lo que tú quieras. Entonces, también eso determinó que muchas personas acá decidieran a irse por alta tecnología. No necesariamente, tal vez en parte porque venía de la parte de la gente que producía, ¿sabes?, a escondidas, pero otra parte era porque pues es la forma en que puedes asegurar que tú cumples con los lineamientos que te están pidiendo para poder vender tu producto. Sí, además que, bueno, estamos hablando de un medicamento. Sí, ya es tratado como un medicamento. Y es otra cosa que, por ejemplo, en el caso, digo, si estamos hablando de medicamentos, no puedo ir con rastras de agroquímicos.
no puedo ir con rastras de cosas que vayan a dañar a la planta. Metales pesados, Ujú. sí, contaminantes, todos los las pruebas microbianas también se hacen, no puedes tener nada de eso. Sí, y todo lo que lleva la buena polinización, el manejo de la especie. Por ejemplo, también ustedes creo que, no sé, bueno, esa parte me la imagino, creo que sí, no pueden arriesgarse que tengan especies descontroladas. Ya son especies No. muy conocidas, ¿no? Y ya. Claro, porque como la parte fuerte de Canadá ha sido, pues, la mayoría hasta la fecha en medicinal, porque, pues, tiene más años, Ujú, pues, si es un medicamento, pues, la tirada es la consistencia, ¿no? La tirada de ujú. que cada que esta persona consuma este aceite o esta flor, porque aquí para medicina nosotros tenemos de todo, ¿no? Tenemos aceites, tenemos flores, tenemos gomitas, tenemos chocolates, llámale como quieras, están en medicinal. Y- Pero el chiste es que nuestra tirada como productores es que, pues, cuando el paciente tenga eso, pues, siempre tenga el mismo efecto, porque, pues, imagínate que un día te da un efecto completamente diferente, pues, no es en realidad como un tratamiento que te pueda necesariamente o que se pueda regular tan fácilmente, ¿no? O sea, que entonces, ujú. ¿qué dosis te doy? Entonces, ¿te subo, te bajo? O sea, como que, ¿qué? Sí, y a mí me ha tocado ver que, por ejemplo, ahorita, bueno, mi hijo tiene epilepsia y ya hemos trabajado con el tema, y a los médicos ya hubo descubrimientos de las ventajas que tiene el sistema bueno, los cannabinoides en los sistemas de algunos medicamentos, y esto cambió el juego, o sea, cambió la forma en que se ven los medicamentos canábicos, inclusive para gente que tiene epilepsia, que tiene ansiedad, que tiene temas psicológicos, etcétera, se convierte en algo que le ayuda mucho a regularlo, pero también se crea mucho las cuestiones apócrifas, ¿no? Y conseguirlos de forma legal es complejo. Y además que, no sé, si tú compras cannabis de uso lúdico es muy barata, pero el cannabis medicinal es caro, ¿sí? ¿O no? ¿O tú cómo ves, mami? ¿Qué tan diferencia hay entre costos de uno y otro? Mm, cambia un poco y depende. Hay gente, por ejemplo, veteranos de guerra. Veteranos de guerra tienen Sí, subsidio del gobierno para tener su medicina. sí, claro. La gente que trabaja para empresas y tiene la parte de los beneficios, muchos tienen subsidio para medicina. Entonces, depende mucho en qué condición tú te encuentres. Si tú Ujú, tienes beneficios para tener medicina y te toman cannabis como medicina, entonces la gente se va a ir por esa ruta. Entonces, ujú. más bien depende un poquito. Hay cosas que sí son más caras en medicinal, pero hay cosas que aunque sean más caras en medicinal, no las encuentras en el mercado recreativo. Entonces, depende. Sí. Como que hay variedades, hay productos que puedes encontrar en los 2 mercados, y hay otras que solo la empresa solo lo enfoca en un mercado. Y entonces, si tú lo quieres, es en ese mercado. Sí, y bueno, y ahora bien, normalmente se habla de varias moléculas, ¿no? Mira, hace rato que platicábamos tú y yo la vez pasada, el primero es CBD y el THC, ¿no? Pero el espectro de moléculas es muy grande y los avances tecnológicos que está viendo para poderlas separar, pues el CBG, el CBA, el CBC, Y ¿no? CBN, sí. Y CBN, y además que, imagínate si antes era, antes, por ejemplo, decían que solamente podías encontrarse CBDs, o toda la familia, ¿no? Ahora ya puedes encontrar medicamentos separados de cada uno. Y obviamente los efectos terapéuticos son muy complejos. Y, por ejemplo, le llaman full spectrum y tiene todo, ¿no? Y además que se crea todo un abanico. ¿Cómo es esta oferta de mercado, o sea, de moléculas? A mí se me hace bien complejo, o sea, bien. En eso sí todavía siento que la investigación está en pañales, como tú lo bien has dicho. THC, CBD son los más conocidos, uno porque te da el high y el otro porque es el que todo el mundo considera como medicinal en sí. Y te da el down, ¿no? Dice. Este, pero la verdad es que en realidad se supone, no sé el número correcto ahorita exacto que se ha descubierto, pero en cannabinoides estamos hablando de arriba de 100 cannabinoides. 100 diferentes cannabinoides y muchos de ellos todavía faltan por estudiar sus efectos, su efecto en el cuerpo. Sí, claro. Más aparte, pues, súmale los terpenos y los flavonoides, Sí. que también se dice que cuando tú consumes un producto con todo esto, también como que hay algo que se llama efecto séquito, Ajá. y efecto séquito es más bien qué efecto tiene en tu cuerpo la combinación de diferentes cosas.
Sí. Como si tú me combinas, o sea, no aislados necesariamente, sino, ok, tanto porcentaje de THC, tanto de CBD, tanto de CBN, tanto de más de tales terpenoides, y entonces, ¿qué efecto en realidad te da tu cuerpo? Y a veces es Wow. más complejo, porque sí, una parte de la investigación se está dedicando a como a separarlos y darte así como específico este cannabinoide, específico este terpeno, pero otra parte de la investigación también va en cómo, o sea, en qué consiste el efecto séquito, porque, por ejemplo, o sea, no te voy a dar casos específicos, pero si tú consumes CBD, ¿qué efecto tiene? Más si tú consumes CBD con un poquito de THC, se supone que en realidad no solo se suman, sino que se exponencia Exponencial, sí. el efecto en tu cuerpo. Entonces, también la investigación va en dos ramas que se me hacen súper interesantes, y esa parte de decir, pues tal vez tener un poco de todos no es malo, y también depende, no solo que tengas un poco de 3, 4, 5, 20, en qué porcentaje tienes cada uno de esos dentro de esta variedad, por ejemplo. O sea que estamos empezando apenas, ¿no? Y bueno, no me estás entendiendo esto, ¿no? Sí, en la parte de la investigación de los cannabinoides y su efecto, porque también, ahora viene la otra parte, tú los aíslas y qué efecto tiene en tu cuerpo, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando, pues, la persona no los consume aislados? ¿Qué pasa cuando los consumen en flor, por ejemplo? Uh-huh. Entonces, ahora ya estamos hablando de que tal vez aislado tenía este efecto, pero ahora en el efecto séquito. En crudo. Sí, está súper interesante, la verdad. Sí, falta mucha investigación, se está haciendo mucha investigación. Ahora, entre más países están legalizando, obviamente, pues ya viene más fuerte la línea de investigación también, ¿no? Uh-huh. Entre más abarca la parte medicinal y la recreacional, también ya viene más fuerte la línea de investigación. Uh-huh. Pero pues sí, en esa parte sí todavía estamos un poquito en pañales. No, y aparte también ponte a pensar, los efectos si es comido y un padecimiento que puede tener muchos efectos con ciertas moléculas, pues eso se convierte en yo diría que muchas áreas de oportunidades para la gente que necesita de la planta. Y creo que por eso sería bueno legalizarla. A lo mejor, a mí te digo, el tema cosmético se me hace algo extraño, de absurdo, pero bueno, pues hay gente que lo va a comprar, ¿no? Luego está el tema lúdico. El tema lúdico creo que pues eso no tiene mucho que pensar, ¿no? Ellos solitos van a desarrollar sus propios desarrollos y tú vas a un dispensario de cannabis y encuentras 20,000 cosas y aplicaciones y gustos o sea, es eso, o sea, que lo disfruten, que lo ocupen y que pues es una costumbre, ¿no? Pero para el tema médico es todo un reto el tema del uso de las moléculas. Y eso es a mí Sí. lo que me llama muchísimo la atención. Bueno, que me gusta mucho pensar que algún día encontraremos algunas condiciones y usos. Por eso es importante desarrollarlo el tema de cannabis medicinal. Y lo que pasó, bueno, al menos la pregunta va por ahí, bueno, el tema va por ahí. Hubo un boom. Hablamos, la pandemia también ayudó porque todo el mundo empezó a consumir en su casa muy bonito, pero sucedió algo bien extraño, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Y yo escuché que, bueno, estos eran muy famosos de que inversiones, meten el dinero a la empresa verde, la cannabis va para arriba, inversión, y que no, que es el nuevo futuro, casi magia, va a ser muchísimo dinero, y de repente empieza a ver, y sobre todo en Canadá, pues el mercado cambió, hubo muchas caídas, hubo muchas caídas. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Ame? ¿Ya tú que estás allá, que lo viste? Allá, mira, ¿qué viste? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Qué pasó? Voy a hacer un paréntesis primero para no dejar atrás la otra parte que estábamos hablando. Uh-huh. De acuerdo con las investigaciones, ya sabes, y con las teorías, Uh-huh. la razón por la que los humanos desarrollamos el sistema endocannabinoide, en primer lugar, Uh-huh. es porque el humano evolucionó junto con la planta de cannabis. O sea, se dice incluso que el humano, ya sabes, en su recorrido por el mundo, porque pues se supone que todos venimos de la misma zona, después a través de los miles de años nos empezamos a distribuir por el mundo, se llevaba el cannabis con él. Eso sí es una teoría medio extraña. A mí se me hace un poco extraña pensarme así. Sí, pero ayuda a explicar un poco también, o sea, como esa parte, sí, pues, ¿por qué tenemos un sistema endocannabinoide en primer lugar Uh-huh. que tiene la capacidad de recibir las moléculas del cannabis? Sí. Entonces, Bueno, ahí te te lo la digo, dejo o sea, de teoría. sí, eso hay que leerlo mucho con el doctor Misunam, y yo digo, he tenido oportunidad de escuchar gente que se dedica a ese tema médico del tema de endocannabinoide, y sí hay cosas como que no me quedan muy claras. Yo sí, te doy la razón. Bueno, y muchas veces me llama mucho la atención que dijeron, ¿cuándo llegó la primera planta de cannabis a México? ¿Cuándo llegó?
con los españoles que llegaron con Hernán Cortés, ellos trajeron la cannabis. ¿Por qué? Y Porque era ¿sabes parte de qué? su uso. Sí, Ellos la usaban para las cuerdas de sus barcos, por ejemplo, usaban sí. mucho la parte de la industria, la parte textil, No, y aparte la papel de forman igual. cáñamo, Sí, las cuerdas, sí, sí, fibra, sí. sí, sí. Y realmente también el efecto que hubo de la cannabis, que bueno, ha sido como que siempre nos ha acompañado, y la prohibición que hubo en los años 40 por prohibir todas las moléculas, y ahora nos estamos dando cuenta que el problema no fue la molécula, sino lo que hicimos con ella. Y ahora destaparla poco a poco, hay que romper este paradigma porque creo que habría muchos beneficios con ella, ¿no? Pero entre eso, y siguiendo con el siguiente tema, yo digo, te doy toda la razón, algo pasó con nosotros, hay que buscarle, estudiar el sistema endocannabinoide es bien complejo, yo lo he escuchado varias veces y me doy de topes, pero empezó a haber un boom de la cannabis. Y el boom estamos hablando del 2020, 2019, 20, empezó a haber grandes inversiones y de repente, ¡prac!, se quiebra el mercado. Se quiebra el mercado, muchas empresas se fracturan, no hay forma de venderlo. ¿Qué fue? Creció demasiado. Y yo creo que no. Ay, ¿qué pasó? Creció demasiado, la oferta superó a la demanda, Ajá. como que las empresas en Canadá querían todas ser la más grande y la que Uh-huh, producía más y la que más kilos sacaba, ¿sí me entiendes? uh-huh, Empezó como esta batalla de yo soy la más grande, yo soy la que tiene más hectáreas, yo soy la que produce más toneladas por año, cha, 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 cha. Y era como o sea, este rollo como de la fiebre canábica, literal, ¿no? uh-huh, El problema se vino cuando la oferta en realidad superó la demanda y también mucha de la parte de construcción, o sea, de sitios de producción que se hizo en Canadá, se hicieron como con la mira de que Europa y muchos países ahí en Europa iban a empezar a legalizar pronto, ¿no? O ya uh-huh, estaban como entre las políticas, ya sabes, como los temas a abordar era la legalización del cannabis o no. Entonces, mucha parte de lo que fue aquí en Canadá, las empresas le tiraban a Europa, Europa. Y aparte, como teníamos 4 o 5 así como súper grandes que solo querían ser la más grande, el niño más grande, ya sabes, del salón, uh-huh, pues no hubo esta lógica, digamos, como en las ganas de querer ser el primero del mercado y el más grande y el llegar a más países y más sitios de producción, no hubo esta lógica de decir es sustentable o no. uh-huh, La, el consumo de cannabis no ha dejado de crecer, o sea, desde que se legalizó hasta la fecha sigue en aumento el consumo. uh-huh, Lo que pasa es que la oferta superó impresionantemente la demanda y los uh-huh, mercados de Europa, al menos en el país donde yo estaba, no abrieron cuando lo esperaban. O sea, hubo sitios de producción que literal era como, este mercado va a suplir la demanda de tal país. Y pues resulta que no abrió el país. Y que no, entonces, cuando no abre, cuando el mundo no legaliza cannabis con la esperanza o el positivismo que tenían los canadienses y las empresas uh-huh, canadienses, pues empieza a quedar todo en bodegas. No porque la gente no compre, porque el consumidor seguía comprando, pero uh-huh, pues no te puede comprar 5 veces más de la noche a la mañana y los otros países no están abriendo. Y uh-huh. entonces ahí es cuando llega como el balde de agua fría para los CEOs y para todas estas empresas de decir, ¿y ahora dónde ponemos nuestro producto? Porque aquel país donde lo íbamos a meter todavía está 3 años después discutiendo si lo legalizan o no. Sí. Pero también, bueno, aquí veo muchas cosas complejas. Creo que se pensó mucho en algo de startup, o sea, en temas de inversiones fuertes. Se crearon, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando empezó el tema, hablamos de 2016, la separación supercrítica era la de moda. Ahorita ya es común en el tema de cannabis, por las ventajas que trae. Se empezó a hablar de ese tema, y se empiezan a vender muchos equipos, etcétera. Avanza muy rápido las separaciones, todo esto, la creación de nuevos mercados, pero como dices tú, como que para qué, o sea, digo, yo veo el concepto de los medicamentos canábicos tampoco crecieron tan rápido porque no podían crecer tan rápido, porque vender un medicamento no es de ya mañana te lo doy, o sea, es un proceso, lo que yo he visto es un proceso de un protocolo médico que lleva Ujú. años, muchos años, que dices, no es que es muy benévola la cannabis, sí, pero ¿qué efecto tiene? O sea, ¿qué efecto tiene el CBDA, CBD, CBG, CBN en una persona que tiene epilepsia, que tiene ansiedad, que tiene esto? O sea,
son procesos muy largos, y creo que por ahí fue el problema bueno, no digo que sea problema, sino la realidad de la cannabis médica. ¿O tú qué opinas? Sí y no, porque cuando se dio este boom, al menos, o sea, Canadá, que fue como país que vamos a aprender la mayor lección con respecto a lo que no hacer, la verdad. Fueron los primeros y fueron los que le echaron a perder, y ojalá los otros países que vayamos entrando no le echemos tan feo a perder. Pero la verdad es que el boom del cannabis se dio con la legalización lúdica, con la legalización recreacional. Sí, claro, definitivo. O sea, cuando veníamos todavía en la parte medicinal, todavía estaba controlada la cosa. O sea, como que tengo tantos pacientes, tengo un crecimiento de tantos por año y produzco tanto. Un poquito así, ¿no? Todavía. Todavía lo podías colocar. El boom y la sobreoferta se dio cuando pensaron que todo el mundo iba a legalizar recreacional lúdico después de que ellos lo hicieron. Y ahí es donde yo creo que a veces lo más simple es lo que falla, ¿sabes? Como mucha gente se hizo millonaria por cannabis porque pues todo el mundo le estaba apostando la bolsa de valores, ya sabes, el valor de cada empresa iba subiendo, pero hubo gente muy inteligente que antes de que tronara se salió porque dijo, esto en algún momento es una burbuja y va a explotar. A mí me tocó alguna de mis jefes, como que yo ya saqué mis acciones. Y todos así como, pero ¿cómo? Si ya se duplicó. Y ellos dijeron, no. Y 2 meses después, pues sí, se vino todo abajo, ¿no? Pero fue esta parte como de lo más simple, o como los fundamentos son los que a veces fallan. ¿Qué es el fundamento cuando haces un negocio? A nosotros siempre nos decían cuando pensábamos en un proyecto, ¿no? De invernaderos o de producción, lo que tú quieras, ¿a quién le vas a vender? Sí, claro. O sea, antes de que siquiera veas dónde vas a poner el invernadero, ¿a quién le vas a vender? Antes de que me levantes el invernadero, ¿quién es tu comprador? O sea, ¿dónde vas a meter el producto? Tú puedes producir toneladas. Ajá. ¿Quién te las va a comprar? Y entonces creo que fue más bien como positivismo y expectativa. Y es un poquito como las inversiones, ¿no? O sea, como que le tiraron a un escenario y como cualquier inversión tiene cierto nivel de riesgo. Y entonces si hubieran salido bien las cosas, pues sí se hubieran hecho, se hubiera sido muy diferente los resultados. Entonces siempre fue como una inversión con un alto riesgo, que podía salir muy bien o podía salir mal. Sí, y se ve muy bien, muy claro y crack en el 2021. Si ves, se ve la gráfica de cómo ¡pum! Se va para abajo el mercado. Y es un tema y que yo te quería preguntarte a ti porque yo lo viví desde este lado. Dije, ay, caray, de repente empieza a ver noticias de hoy. ¿Sabes qué? Es que tal empresa ya tronó. Es que sabes qué tal empresa ya no está vendiendo. Y tal empresa en Canadá ya empezó a hacer esto. Y empezó a ver los rumores clásicos de algo no funcionó, algo no fue bien. Y pues yo ahora sí te pregunto a ti de primera mano, ¿qué pasó? Sí, o sea, el consumo no bajó, el consumo ha seguido creciendo, cada año sigue creciendo. Sí hay más países que están abriendo, se está exportando a otros países ahora. No fue la demanda la que bajó, fue la sobreoferta la que tronó todo. Sí, por ejemplo, en México se presionó muchísimo en aquel entonces para la legalización, pero era una legalización acéfala, porque todo el mundo decía, ya está, y empiezan a sacar famosos, ¿cómo se llama? Amparos. Y ahorita todo el mundo está muy feliz con su amparo, y todo el mundo saca su amparo y tiene derecho a consumo con el amparo, y ya no se habla de legalización porque el gobierno dijo, yo no voy a legalizar, háganle como quieran, no legalizo. Y entonces digo, ¿y por qué no? Digo, pues porque no, y porque también, como dices tú, el estereotipo sigue siendo parte de lo que me platicaste al principio, que dices que tus papás, pues aquí también hay gente que piensa que todavía ser marihuano es malo, y sobre todo ocuparlo, y también médicos que ocupen la cannabis de forma real, como parte de un protocolo médico, hay muy pocos. Y el acceso, por ejemplo, a los medicamentos canábicos en México es muy caro, muy caro. Hablamos de una dosis cuesta 8,000 pesos, de 20 días y cosas por el estilo. Pero ha habido casos de gente que les ha cambiado la vida, ¿no? Y eso es lo mejor. Bueno, yo puedo decir que sí, he visto casos que ha cambiado la vida el uso del CBD y el CBG, y que abre una gran oportunidad para eliminar otro y crea una bueno, no sé, a lo mejor el término suyo es medio raro, unas subempresas farmacéuticas que no se rigen por las reglas de las empresas farmacéuticas establecidas. Ajá. Pero pues obviamente esto es muy extraño, ¿no? Porque ahora se habla de legalizar la amapola, se habla de legalizar el
la cocaína, bueno, la hoja de coca, etcétera, y cuando legalizar los hongos alucinógenos, etcétera, y no deja de tener este halo de magia, ¿no? Pero en fin, ese es mi punto de vista y Pero ya. la verdad es que no me sorprende porque, o sea, si tú te pones a pensar, nada pasa de la noche a la mañana. No vas a cambiar la mentalidad de la gente de la noche a la mañana. O sea, más cuando por años te han dicho que es malo y que es lo peor y que, o sea, ¿sabes? O sea, no va a cambiar y no se va a volver parte aceptada por la sociedad, o sea, a un componente aceptado por la sociedad de la noche a la mañana. No va a pasar. ¿Sabes? O sea, es lo que yo decía en el principio. Aquí en Canadá fue legal en 2001, creo, si no me equivoco, el medicinal. Sí. Entonces era como, ok, los pacientes lo ocupan y tal vez ya tenías, no sé, un primo, un tío, un abuelo que ocupaba porque lo que tú quieras. Entonces, El como famoso que, pasito de alcohol con marihuana. Para... sí, exactamente. Pero no fue tampoco así como que de la noche a la mañana se hiciera recreacional y todo el mundo lo aceptara. Tampoco. O sea, pasaron más de 15 años para que se diera ese brinco. ¿Por qué? Porque pues como todo, y va a tomar tiempo. Entonces, a mí no me sorprende que en México estemos así como todavía como con todas estas ideas y que si sigo, que si no, va a tomar tiempo. No va a suceder de la noche a la mañana, no va a ser aceptado de un día para otro, ¿sabes? O sea, simplemente es la naturaleza del ser humano. Yo siento que como que nos guste a todo el mundo, nos gusta el cambio y el cambio tan brusco. Sí, sí, exactamente. Es exactamente creo que lo que pasó. Y además que muchas veces también creo que mucha gente pensó o piensa que sabe mucho y eso en temas médicos es muy complejo. Digo, inclusive yo he visto médicos que después de trabajo aceptarlo y he visto médicos que les cambió completamente la estructura de trabajo, sobre todo en temas neurológicos o en temas de apoyo al enfermo, ¿no? En temas de dolor, que es muy interesante cómo se maneja. Y hay una gran oportunidad para la ciencia en este aspecto. Yo te doy completamente la razón. El sistema endocannabinoico es muy, Endocannabinoide. es muy, muy importante y muy interesante. Y pues, Ame, yo creo que te agradezco mucho este norte que nos diste, que no sé si dentro de los temas me falta alguno. Yo creo que sí falta uno, fíjate. ¿Qué futuro en tu punto de vista, porque obviamente no somos futuristas del tema canábico, pero sí tenemos una visión de una persona que está allá y tiene viéndolo, ¿qué va a pasar con el sistema canábico, con la producción de cannabis en el mundo, en lo que tú haces? ¿Qué perspectivas has visto? Pues yo creo que todavía hay fiebre canábica en muchos lugares. Por ejemplo, ahorita estaba escuchando Tailandia, ¿no? Ya se legalizó, ya también ahorita hay muchas empresas que quieren ir a producir a Tailandia, incluso empresas canadienses que están yendo a Tailandia o estadounidenses. Yo creo que va a tomar tiempo para que se estabilice lo que es el mercado, lo que es la demanda, o sea, incluso ahorita, ¿no? Con todo lo que pasó, yo soy una de las empresas que era de las más grandes también, y hace 2020, antes de que empezaran todos estos cierres, teníamos 12 sitios de producción en Canadá, solo en Canadá, y estábamos como en 15 países, una cosa así, o sea, estábamos en Francia, en España, por todos lados, un poquito en Colombia, en Uruguay, lo que tú quieras. Sí. Ahorita te estoy hablando de que esa misma empresa que hace unos 3 años teníamos 12 sitios de producción en Canadá, Ajá. tenemos 4. En este momento soy una empresa, en la misma empresa con 4 sitios de producción en Canadá. Wow. O sea, ¿por qué? Porque fue parte de todo esto y se va a estabilizar. O sea, eventualmente todo esto se va a estabilizar porque pues ya no solo esta empresa, sino todas las más grandes. Porque yo estoy en la que se peleaba con otra que si yo soy la que produce más, que si soy la más grande, siempre fue esta pelea, ¿no? Entonces nos pasó como a 5 empresas en Canadá, no solo esta, y lo escuchabas como cierre y cierre, lo que tú dices, justo porque pues no había dónde vender tanto, o sea, hay que ser realistas. Pero hay un momento en que se está estabilizando, ahorita ya estamos un poquito llegando un poquito más estables, ¿no? O sea, como cuánto se produce, cuánto se vende, y no hacer que se destruya tanto, porque pues ¿para qué pones tanto esfuerzo, dinero y tiempo en producir algo que no se va a vender? Sí, claro. Pero yo siento que a nivel mundo, pues todavía nos va a faltar tiempo para llegar a eso, porque quieras que no, la tirada de los países que ya están un poquito más avanzados, o sea, que ya tienen estas experiencias y ya se dieron contra la pared, hablemos de Canadá, hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos es un caso interesante porque Estados Unidos lo legaliza, pero a nivel estado, Estado, sí. no a nivel nacional. Entonces, hay estados, ahí tienes California, que ha sido pues ya bastante, o sea, es común,
pero Sí. hay otros donde apenas están viendo que si sí o que si no. Entonces, es un poquito diferente, pero empresas, por ejemplo, canadienses, estadounidenses, están como también viendo en otros mercados, ¿no? O sea, como, ¿qué país va a legalizar? O sea, como quiero ser el primero produciendo en tal país que va a legalizar. ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia. Sí, Entonces, claro. yo creo que todavía, por ejemplo, ahorita estamos hablando de que Alemania creo que está entre que sí o que si no. Ujú, Tailandia no tiene mucho, entonces yo he conocido empresas o compañeros o colegas que estuve con ellos trabajando aquí y ahorita ya están haciendo proyectos en Tailandia, ¿sabes? De que Belice también ya está como que entre sí o que si no. ujú, México, pues México ya lleva muchos años así. Lo que me imagino y lo que siento que va a pasar es esto, empresas que ya tienen más soporte, más estructura, ujú. conocen un poquito más la forma de producción o al menos lo han hecho, o sea, Y entonces, Ame, y también el futuro de la cannabis médica está cambiando. Ajá. Las nuevas moléculas, el nuevo desarrollo, todo lo que se está haciendo con algunas moléculas es muy diferente, lo que está provocando que también haya cambios en la forma de producción, o no habiendo cambios de separación, o ¿tú crees que esto vaya a afectar en el futuro? probablemente empieza a afectar en el sentido de que lo que pasa es que vamos a las bases. Sí. Cuando yo hablo de cannabis, a mí me gusta explicarle a la gente, o sea, imagina, todos los mexicanos, al menos los mexicanos, tenemos muy ubicado lo que es el cultivo del chile, ¿no? Ujú, Y tú sabes que no es lo mismo un manzano que un serrano, que un chile de árbol. ujú, O sea, tú, porque pues los consumes, sabes que uno es para la salsa, otro te lo puedes comer jalapeño a mordidas, o sea, no es lo mismo. Ahora, traslademos ese conocimiento que tenemos como buenos mexicanos del chile y todas las diferencias y todos sus usos diferentes, o sea, siguen siendo ujú. alimento o no. Todas las diferencias, que no es lo mismo. No te vas a agarrar todos a mordidas. No, 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 o sea, bueno, hay gente que lo hace, pero no. Sí. Traslademos a cannabis. Es lo mismo. O sea, cada variedad tiene sus características específicas. ¿Y Ujú, por qué te digo esto? Regresando a tu pregunta. Cuando viene la demanda de THC, pues empezamos a producir más variedades que me den alto THC. ujú, Cuando viene la demanda de CBD, pues produzco variedades que me den CBD. Cuando ujú, viene la demanda de espectro completo, que espectro completo, pues a mí todavía si tú me dices espectro completo, te voy a decir, pero qué variedad. ujú. ¿Por qué? Porque pues no todas van a tener lo mismo, como Sí, lo mismo claro. el cultivo del chile, ¿no? Ujú, Entonces, siento que lo que va a cambiar no necesariamente es tanto en la forma de producción, sí un poco, pero más en qué variedades vamos a estar seleccionando para producir de acuerdo con cuál es su finalidad. Si yo tengo una variedad, no sé, si estoy aislando CBN, por ejemplo, y tengo una variedad que me produce naturalmente esa variedad más porcentaje de CBN, pues, ¿qué crees que voy a producir para aislar CBN? Pues esa ujú, variedad, no una que tiene un alto contenido de THC, porque las variedades así son también. Hay variedades que tienen mucho THC y muy poco CBD, por ejemplo, hay unos que tienen casi puro CBD, o sea, la misma variedad te sí, sí, sí. determina qué costos tiene. Ujú, Entonces, lo que va a cambiar es, pues depende de qué molécula quieras aislar y cuánto quieres sacar de ella, pues depende de qué vas a empezar a producir. E incluso en los programas de hibridación, pues es lo que te van a empezar a manejar, ¿no? Porque tenemos programas de hibridación que ajá, te dan cierta variedad con respecto a las características que tú estás buscando. ujú, Entonces, no sé si tanto en la forma de producir, sí un poco, pero siento que va a ser más en la parte genética y ujú. aparte ya en la parte de post cosecha, o sea, ¿qué proceso le estás dando tú? Ok, interesante, interesante. Eso me pareció muy interesante. Genética y post cosecha. O sea, Sí, separación, que es el el secreto. la extracción, la genética y la extracción, tal vez ya después si lleguemos ya con más conocimiento a decir esta variedad específica que es alta en este cannabinoide específico que yo quiero, necesito darle estas condiciones ambientales. Pero eso ya es otro nivel. No que no se pueda llegar a eso, pero sí te toma prueba y error también un poquito aprender de tus variedades, porque pues no todas son iguales, ¿no? No Ujú, todas te desarrollaron, al menos en su evolución, en ujú. los mismos sitios. Entonces toma un poco de tiempo. Y ahora, con la velocidad que cambia el mercado, para el momento en que tú ya te descifraste una, Sí. probablemente en 5 años esté obsoleta y ya te tengas que descifrar otra. Entonces, tal vez no en la Claro. forma de producción, porque no es como no son necesariamente todas variedades que vayan a quedarse por mucho tiempo. Sí, a mí me pasó que me extraje unos meses
del tema de investigación y volteo a ver de repente y escucho cosas bien diferentes. O sea, esto está creciendo mucho y creo que es importante, pero ya nos extendimos un montón. Este episodio va a quedar muy bonito, muy interesante. Te agradezco muchísimo a Meyali, Violeta Meyali Bastida, de la familia que tiene más sabia que sangre. Sangre. Sí, me da mucho gusto tenerte aquí y es un honor que no sabías de ese tema de aquí y gracias por pagar la visita de estar aquí, de estar en tu podcast. Yo creo que, bueno, si no saben, Ame tiene un podcast que se llama Agroemprende, es amigo y temas de emprendimiento en el agro, cómo empezar, y yo creo que esto es otro tema para otro podcast, pero ya si quieren escuchar de ahí, escúchala bastante bien. La encuentran también en LinkedIn como Violeta Bastida, BioBast, aquí lo puse, lo voy a poner en la descripción del episodio, y tienes tu Instagram que es Agrofuturista, Agrofuturista. Efectivamente, ahí me pueden contactar. Y bueno, la parte del punto en una frase, en un espacio, ¿qué le gustaría que se llevaran los agronautas de ti? ¿Qué les dirías de este tema que platicamos? Abran la mente. Abran la mente porque es fácil juzgar y cerrarnos a nuevas ideas solo porque fuimos inculcados de cierta forma, ¿no? Eso no necesariamente determina lo que es realidad o no. Por ejemplo, hace poco se conmemoró a la persona que en algún momento fue asesinada por decir que el universo estaba lleno de estrellas y que el mundo, el planeta Tierra era otra estrella, ¿no? En todo este universo infinito. Y pues resulta que, pues sí, resulta que la Tierra, hasta lo que sabemos ahorita, gira alrededor del Sol junto con otros planetas, ¿no? Y no es como el centro del universo como en ese tiempo se creía. Entonces, un poquito abrir la mente en la forma de pensar lo que yo sé y la forma como yo veo las cosas es solo basado en el pedacito de conocimiento que me ha sido dado a través de mis experiencias personales. Eso significa que es la única realidad o la única forma de ver las cosas, no necesariamente. Ok, y una reflexión bastante profunda para el podcast, te agradezco bastante. Y bueno, no se olviden seguir a Ame en BioBastida. Gracias por estar con nosotros. Y esta información está bien interesante. Yo creo que más adelante vamos a seguir hablando sobre este tema y vamos a requerir a nuestra cannabinoide de cabecera, nuestra experta canábica de cabecera. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Si les gustó este episodio, denle 5 estrellas, manito arriba, compártanlo con sus compañeros. Creo que es interesante ver cómo alguien, no hablamos de ti como persona, sino hablamos de un tema muy específico, pero a mí me gusta, eso hablaremos un poquito después, de cómo una persona de estando en México llega a un país extraño y genera tanto desarrollo, porque aparte eres, creo que punta de lanza en muchos temas, y pues te agradezco mucho por tu tiempo, tu dedicación, y por todo lo que nos dejaste aquí en este podcast, y pues no se olviden de seguirnos, ya saben, nuestra página web es agronauta.io, y otra vez, muchísimas gracias, Ame, por estar con nosotros. Y pues, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, ¿no? A hablar sobre este tema tan interesante del que todavía van a salir muchas dudas, todavía viene mucha investigación y todavía nos falta mucho por aprender. Sí, aprendan sobre todo esto, está ahí mucho. Bueno, pues gracias. Hasta luego. Hasta luego.